Si eres nuevo en el gimnasio y te has preguntado cuándo empezar a consumir proteína en polvo o creatina, ese es tu video. Con bases y bajo mi punto de vista te voy a decir cuándo, así que quédate hasta el final. Para empezar te comento, como es un video para novatos voy a ser un poquito más detallado en algunos aspectos. Ahora sí, iniciamos con el punto de la proteína. ¿Cuándo sería importante empezar a consumir proteína en polvo y más si eres novato? La proteína en polvo que vas a empezar a consumir te va a ayudar a cubrir parte de este importante macronutriente. Nosotros ingerimos y necesitamos 3 macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces es uno de ellos. Es importante el consumo de proteína en polvo cuando entrenas fuerza, puesto que con el entrenamiento de fuerza tienes más degradación proteica y por ende requieres más proteína de los alimentos para obtener los aminoácidos que necesitas sintetizar esos aminoácidos, es decir, a tener síntesis de proteína. Sin embargo, el requerimiento de proteína se puede obtener solo de los alimentos. Entonces aquí es donde empiezo a responder la pregunta. La verdad es que desde un inicio que entras al gimnasio puedes consumir proteína en polvo. El objetivo debe de ser cubrir tu requerimiento de este importante macronutriente. Pero como el fin es ese, también puedes cubrir tu requerimiento de proteína solo con los alimentos de origen animal y de origen vegetal. Entonces es más importante saber cuánto es tu requerimiento de proteína para cubrirlo a enfocarte solo en una proteína en polvo. Te pongo 2 ejemplos. Primer ejemplo. Imagínate que compras la mejor proteína que existe, te aporta una buena cantidad de proteína, tiene una muy buena biodisponibilidad y tiene un buen perfil de aminoácidos. Pero imagina, no sabes cuánta proteína requieres durante el día. Tal vez pesas 70 kilogramos, tal vez necesitas 140 gramos de proteína, solo consumes 2 scoops de proteína y un poquito más en los alimentos. Tal vez durante el día estás consumiendo 70 gramos de proteína. Con ese aporte de la proteína en polvo y de los alimentos, no cubres lo que necesitas de este importante macronutriente. Y aunque sí, la proteína en ese contexto te está sirviendo, porque por lo menos con la proteína en polvo estás aportando un poco de proteína de lo que requieres, no va a ser suficiente para obtener los beneficios que buscas, que muchas veces es el aumento de masa muscular. El otro ejemplo va relacionado al contexto contrario. Puede haber una persona ya experimentada en el gimnasio, que ya lleva años allí, pero esta persona, a diferencia del ejemplo anterior, sí conoce su requerimiento de proteína. Entonces la consume incluso sin tomar proteína en polvo. Solo cubre su requerimiento con proteína de origen animal y de origen vegetal. Es decir, con la proteína de los alimentos. A esta persona le va a ir mejor que a la del ejemplo anterior. Entonces por eso te digo que es más importante saber primero cuánta proteína requieres, si la cubres con los alimentos y si no, pues optar por apoyarte con una proteína en polvo. Puede ser desde el inicio que empieces a ir al gimnasio, pero el punto es cubrir tu requerimiento de proteína. Ahora, si quieres saber cuánta proteína requieres o cuántos scoops de proteína también necesitas, tengo algunos videos en el canal que te pueden ayudar. Te dejo los enlaces para que los puedas checar. Pasemos ahora al caso de la creatina. ¿Cuándo sería una buena opción para un novato empezar a tomar creatina? Para empezar te comento, la creatina puede ser consumida sin ni siquiera pisar el gimnasio. Por ejemplo, puede ser beneficiosa para evitar la pérdida de masa muscular. En este contexto, para las personas de tercera edad, es decir, a evitar la sarcopenia. Y también tiene otros beneficios, así que la creatina puede ser consumida sin la necesidad de ir al gimnasio. Pero en el caso de las personas que asisten al gimnasio, tienen el propósito de mejorar su rendimiento y de aumentar masa muscular, te doy mi opinión personal. Si bien es cierto, la creatina se puede consumir desde el día 1 que entras al gimnasio, mi recomendación es que no la consumas desde ese momento. Esto es porque una persona novata va a tener mejores resultados para el rendimiento deportivo y para el aumento de masa muscular que una persona entrenada, sin la necesidad de alguna ayuda ergogénica.
Un novato va a empezar a aumentar poco a poco sus cargas van a ser progresivas y sostenidas durante un tiempo y esto va a ayudar a que aumente masa muscular. Bueno, siempre y cuando tenga los nutrientes necesarios y el descanso necesario. Para una persona entrenada esto cada vez es más difícil. Hay más estancamiento, por ende hay menos sobrecargas progresivas y entonces el estímulo al aumento de masa muscular ya no es tanto. Entonces mi recomendación es que cuando empieces como novato a sentir estancamiento, a que ya no progresas en tu rendimiento deportivo, es decir, que a pesar de que te esfuerzas por aumentar tus repeticiones o por aumentar las cargas con las que trabajas, entonces puedes optar por consumir una ayuda ergogénica. Con esto no te estoy desalentando a que no consumas la creatina desde un inicio. Es mi opinión personal y te la dejo para que reflexiones en ello. Este video fue corto, pero quería responder a esas preguntas. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado la información y te haya servido. Y si fue así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.